Bueno, gente, llegó el momento de terminar esta lista de reproducción. Hay un tremendo vendaval huracanado porque estamos en pleno, ¿cómo se llama esto? Temporal de no sé qué, ¿cómo se llama este temporal? Le han puesto un nombre. Bueno, en fin, que estoy aquí en el noroeste de España y sopla por todas partes, así que probablemente se oiga. No tengo manera de grabar vídeos, o sea, audios sin que haya ruido. Como veis, generalmente en mis vídeos oyen ruidos, pero bueno, en fin, es que esto es lo que hay. Me disculpáis si en algún momento pues hay algo que se oye medio así. Pero pues sí, llegó el momento de terminar. Y bueno, pues en realidad pues los capítulos temáticos ya los he terminado. Podría seguir, si es que me conozco, podría seguir y seguir y seguir, porque además de cada uno de los capítulos voy pensando, ay, pero habría que decir esto y habría que añadir aquello, pero esto sería, vamos, una cosa larguísima. Noviembre ya se ha terminado, y me están presionando ya los temas de diciembre. Y tengo cosas también que atender de mi vida personal. Este intensivo se tiene que aflojar, tengo que darme unos días de ocuparme de otras cosas, ¿vale? Pero esto tiene que terminar y tiene que terminar hoy, así que lo voy a terminar. Y para terminarlo, pues en vez de hacer un capítulo monotemático dedicado a un único tema, pues voy a dejaros un broche final con 7 consejos de oro que vienen de los dichos de Anubis. Más o menos, es por así decirlo, excepto uno que no viene de los dichos de Anubis, sino que viene de los dichos de los ángeles, que de hecho está extraído de mi libro Ángeles de lo Uno, pero es el único. El resto, los otros 6 son de esas frases, sentencias que de vez en cuando Anubis me ha ido soltando y que se me han quedado grabadas porque en su momento pues me sirvieron de mucho, y a lo largo de todos estos años he visto que tienen una validez y una utilidad y que además pueden ser útiles en el camino espiritual de cualquier persona. Pero todo esto está asociado con los temas de la muerte, los muertos y los infiernos. Porque, bueno, pues sí, podríamos podría empezar a hacer filtros de los dichos de Anubis y saldrían muchísimas cosas, pues porque Anubis sí que habla un montón. Así como he dicho, la madre habla, bueno, no es que hable poco, pero vamos a decir que no es muy dada a largas peroratas. Anubis es el sinfín, tal vez por su cualidad de tránsito. O sea, yo puedo empezar a dialogar con Anubis y a tirar del hilo y esto no se acaba. O sea, entonces, bueno, he pasado, vamos a decir, un filtro, me he concentrado para ver qué es lo que más o menos encajaba con esta lista de reproducción y enseguida pues me han venido a la mente pues los consejos, los comentarios que voy a hacer. Entonces este vídeo va a ser un conglomerado de cosas que luego, si ya alguien quiere pues desglosarlas o tomarse sus apuntes, que lo haga, pero que me disculpe si lo meto todo en un solo vídeo en vez de hacer un mini vídeo, que podría hacer un short dedicado a cada frase, o cortos, más que shorts. Digo, bueno, serían como mini vídeos de 10-15 minutos cada uno para cada frase, pero es que editar los vídeos me lleva mucho trabajo, mi internet a veces va como va, mi móvil últimamente a veces también se cuelga y lo utilizo para, bueno, en fin, que no me quiero enrollar, que es que no puedo dedicar tanto tiempo a esto. Así que lo voy a meter todo en plan conglomerado en la despensa como capítulo colofón final. En plan redoble de la orquesta y tal, o como la traca final de los fuegos artificiales. Y ahí van los 7 consejos de oro de los dichos de Anubis, excepto uno que es dicho de ángeles. La primera frase, que en realidad es un refrán que se dice en España en la calle, nivel pie, nivel de la calle, pero es que Anubis es muy así. Anubis es de callejero. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Me las he apuntado, si oís el ruidito del papelito, es que me las he apuntado para que no se me vaya al santo al cielo, porque si no me distraigo. Puedo empezar a hablar y me distraigo. Bueno, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿Por qué Anubis me trajo este refrán sobre la mesa y me lo empezó a decir en un momento dado? ¿Qué es lo que quería decir Anubis con esto? Bueno, básicamente el mensaje es un mandato. Estamos aquí para vivir. Esto encaja con la primera clase de la primera temporada de las clases que está al principio de esta lista.
hay una frase que hay una clase, la clase número 1 se titula ¿existen de veras los muertos? Y al final, bueno, pues si alguien ha escuchado esa clase, pues la cuestión que se termina preguntando, y que es Anubis quien la pregunta, es si existen de veras los vivos. Porque hay un mandato. O sea, la ley, digamos, la ley de la naturaleza, la ley natural, el mandato divino, por así decirlo, al venir aquí, a este plano, encarnados, es vivir. ¡Vivir! Entonces, el muerto al hoyo y el vivo al bollo significa el mandato de vivir. Los vivos han de vivir. Pero además esto tiene más matices. Y el matiz es, hay que enterrar a los muertos y los que tienen que gobernar el mundo de los vivos son los vivos. Aquí la cosa ya empieza a ponerse peliaguda, porque hay mucha gente que esto no lo tiene tan claro. Pero Anubis ha sido súper machacón e insistente en todos los años que le conozco con este tema. No son los muertos, por célebres que sean, por sabios que sean, o por no sé qué que sean, los que tienen que dirigir y gobernar el mundo de los vivos, que ya está bien. Porque viene sucediendo demasiado, ¿vale? Tienen que ser los vivos los que gobiernen el mundo de los vivos. Los muertos van al hoyo, es decir, van a un proceso post-mortem. Tienen que ocuparse de sus asuntos en el más allá y ya ir soltando tanta ansia de seguir gobernando los asuntos del más acá. Y el vivo al bollo quiere decir, bueno, quiere decir a la vida, pero tiene que tiene que entrar en faena y tiene que ocuparse de las cosas de la vida. No tiene que estar el vivo esperando que los muertos sigan pendientes de estos asuntos y esperar que los muertos sigan gobernando a los vivos. Ni muchísimo menos pedir consejo a los muertos como si fueran dioses. Los muertos te pueden aconsejar. Puedes tenerlos como referente, sobre todo, pues qué sé yo, un abuelito sabio, o pues la gente que piensa en célebres figuras de la santidad o de la sabiduría de sus tradiciones o religiones espirituales. Ok, consejos vale, pero no deificarlos en el sentido de decir, darles a ellos las riendas del mundo de los vivos, porque eso es una inversión de los términos, es una inversión de las normas que, por así decirlo, por lo menos a mí se me han enseñado. O sea, los que estamos en el plano material somos los que tenemos que gobernar el plano material. Los muertos tienen otro mundo, están en otra dimensión. Bueno, podría hablar sobre esto, podría hacer un capítulo entero sobre esto, no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Es suficientemente provocador y mira, por lo menos pues suscita reflexión seguro al que lo oiga. Así que cierro el capítulo, o sea, el consejo 1, repitiéndolo. El muerto al hoyo y el vivo al bollo, por si no ha quedado claro. Hay que enterrar al muerto, es decir, llevarlo en nuestra conciencia, no solamente bajo tierra, o sea, es decir, de hacer ritos funerarios y tal. No solo es el mandato de enterrar a los cadáveres, es también el decir, bueno, tienes que irte desapegando de eso, porque él tiene que hacer su camino, tiene que vivir sus procesos y tú haz el favor de arremangarte y ponerte a manejar los asuntos de aquí, porque eres tú el vivo el que tiene que. Vale, que ya me he repetido suficiente. Vale, consejo número 2, que tiene que ver con lo anterior, pero con matices diferentes. Es una frase que Anubis me empezó a repetir en determinado momento muchas veces cuando yo empezaba a escuchar a los muertos y venían muertos pidiendo socorro, pidiendo ayuda, pidiendo no sé qué, reclamando atención, dramas, ayudar a los muertos. Entonces Anubis me dio un consejo y, como digo, pues me lo repitió, me lo ha estado repitiendo desde entonces. Hay que escuchar a los muertos, esto es un mandato. Cuando te vienen muertos pidiendo atención, pidiendo ayuda, hay que escucharlos, ¿vale? Es como si, yo qué sé, te viene alguien por la calle pidiendo ayuda porque está muy mal. Hay que escucharlos, esto es un deber. Pero no los sigas. Vamos a ver, es como el mandato de decir, lo que ya he empezado a decir anteriormente, en el dicho 1, en el consejo 1, es decir, no sigas al muerto quiere decir no vayas en su dirección, o sea, no lo conviertas en el guía de tu vida, no lo imites, no te conviertas en el muerto 2. Es decir, ay, ¿cómo lo digo sin que siente mal? Porque claro, pues mucha gente sí se guía y se orienta por los referentes de personas que han fallecido o que, bueno, vale. Escucha a los muertos pero no los sigas quiere decir,
cuando vienen muertos que están en mal estado, que necesitan ayuda y tal, tienes que mantener tu consciencia en el centro. No tienes que perder tu propia consciencia, tu propio eje y tu propio referente. Tienes que ser capaz de escuchar y acoger lo que el muerto te está diciendo sin ir en su dirección. Es decir, claro, a ver, si estamos hablando, por ejemplo, de almas que están en estado dramático, no te vayas tú tanto al drama que acabes igual que los muertos. Entonces, ¿quién ayuda a quién? ¿Me explico? Pero esto se aplica pues, en su más amplio espectro, porque también se aplica a muertos que no vienen pidiendo ayuda, sino muertos que quieren aconsejar o que quieren dar su punto de vista. Y ojo, porque algunos de estos traen consejos de verdad y son útiles de verdad, pero otros no son más que, con perdón, y que no se me enojen, pero no son más que personas, o sea, almas de personas que siguen aferradas al poder que tuvieron en vida, poder familiar, poder de clanes, de tribus, de tal, tal, tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues esos muertos se acercan a veces a los sueños de los vivos, a las vidas de los vivos, y básicamente lo hacen pues para seguir en sus tronos y en su poder. Entonces, está bien escuchar al que te reclama atención, está bien, sobre todo si está pidiendo ayuda, pero no vayas en su dirección. Esto es como los viejos cuentos y relatos legendarios en los que alguien tenía que atravesar un tránsito, un lugar o un trayecto complicado y se le empezaban a aparecer muertos y figuras de seres y criaturas al lado y lado del camino y tenía un consejo esa persona. Se le había dado previamente un consejo: si quieres llegar a tu meta, no te tienes que desviar, no tienes que hacer caso de nada de lo que te digan todos esos seres que te van a aparecer por los lados. Porque si te sales de tu camino y empiezas a seguirlo, a estos muertos y a aquellos de más allá, te pierdes en el más allá y esto, bueno, es que no vas a llegar nunca a tu destino. Es decir, lo que he dicho antes, hay que mantenerse en el centro, no puedes andar siguiendo las voces de, o los sueños de, o las visiones de, o sea, el mundo de los muertos es prácticamente, bueno, no tanto como infinito, pero tiende al infinito por la enorme cantidad de almas, de historias, de situaciones, de espacios que hay allí. Entonces, el contacto con los muertos debe hacerse de una manera muy centrada, muy delimitada y siempre teniendo claro esto, los dos puntos que he dicho. O sea, el que tiene que gobernar el mundo de los vivos es el vivo y cuidadito con seguir a los muertos. Es decir, cuidadito con dejar que sean ellos los que tomen las decisiones o los que tengan las riendas del diario vivir, incluso aunque, insisto, por mal que suene en algunos oídos, insisto, incluso aunque esos muertos sean sabios o santos de la antigüedad. Ojo al dato. ¿Vale? O sea, consejos sí. Sobre todo si tú dices, ostras, me acaban de dar un consejo que me ha traído una claridad que ha iluminado mi vida. Bueno, en ese caso, si lo quieres seguir el consejo, estupendo. Pero ojo. Ojo, porque muchas veces lo que generamos sin querer son personas que no habitan su propio cuerpo, sino que se dejan poseer por muertos. Y el alma de esa persona se queda infradesarrollada. Acaba incluso a veces medio saliendo de su cuerpo porque le presta el cuerpo al muerto. Y eso es un desorden, va contra la ley divina de lo que tiene que ser esta vida. O sea, porque el tiempo del muerto ya fue. Y los cuerpos de los vivos no son para que los antiguos muertos sigan teniendo, yo qué sé, una vida prolongada indefinidamente. Una cosa es que puntualmente, un muerto se acerque y puntualmente, digamos, tenga acceso al cuerpo del vivo para, yo qué sé, inspirar, sugerir, no sé qué. Y otra cosa es que eso se convierta en el cuerpo del vivo como un cascarón o como un avatar del muerto tal y cual. Y el alma del vivo, ¿qué pasa con ella? ¿Me explico? Bueno, suficiente con el punto 1 y con el punto 2. Punto número 3. Otro de los dichos de Anubis repetido hasta la saciedad.
No llames a muertos, no andes llamando a muertos, que no hurgues, o sea, no hurgues, esto lo decía una amiga mía hace años, es que sí, es eso, es decir, no andes llamando a muertos, no andes invocando, no andes abriendo puertas y yo qué sé, y diciendo a los muertos venid, porque ya lo he dicho hace un ratito, el mundo del más allá tiende al infinito, es inmenso, es lleno de espacios, de historias, de situaciones. En fin, no te metas en ese jardín porque te vas a perder. O sea, porque te puede venir cualquier cosa, porque no sabes qué es lo que va a venir. Bueno, ese es el consejo de Anubis, o por lo menos es lo que yo sigo. Yo nunca llamo a los muertos, que lo sepáis. O sea, no. No llames a los muertos, no invoques a los muertos, pero ellos van a venir. O sea, si tú eres una persona consagrada a la ayuda de los muertos, si tienes los permisos en regla, tus guías, digamos, has hecho un orden con esto, lo tienes más o menos claro, y hay como un acuerdo entre Dios y tú para trabajar con ciertos guías o con ciertas fuerzas sagradas ayudando en temas funerarios, no te preocupes que te lo van a traer, eso va a venir a tu casa. Tu casa va a quedar marcada como cuando pues, en los sitios de problemas está la Cruz Roja o está la señal de la medicina o no sé qué. O sea, las almas van allí. Van allí, no te preocupes que ya te las van a traer o llegarán ellas mismas. O sea, te van a llegar los muertos. No hace falta ir a buscar. Y además es el modo seguro de que te llegue lo que realmente, digamos, esté conectado contigo. Cuando es uno el que sale a buscar, bueno, puedes salir a buscar setas si quieres o a salir a buscar plantas medicinales si quieres al monte. O puedes salir a buscar rebajas, la ropa. En la ciudad, bueno, pero decir voy a salir al más allá a buscar muertos, bueno, es que, en fin, insensatez, ignorancia, pero eso es el camino de la locura, buscarse problemas, es otra cosa que va contra la ley, por así decirlo, por lo menos según me han dicho a mí, porque mis guías siempre han hablado de la ley, desde que hace 21 años yo empecé con esto, muchas veces lo decían, esto va contra la ley, esto no sé qué. Yo siempre preguntaba, pero bueno, ¿de qué ley me habláis? Porque esto no está escrito en ningún sitio. Y yo qué sé, pues es una ley, como decía la abuelita Tierra, que me ha dicho muchas veces, dices que es la ley de la vida en la Tierra. La ley de la vida en la Tierra, que no significa una ley religiosa pues que esté escrita o aquí o allá, pero son leyes que tienen que ver como normativas de la naturaleza. Es el orden correcto de las cosas. O por lo menos es lo que a mí se me ha dicho. ¿Ok? O sea, que no se lo tome la gente como que estoy haciendo un desdén a las normativas religiosas o a la ley de la Biblia o a la ley de aquí o a la ley de allá. Es como una ley que son como normativas que tienen que ver con cómo funciona la naturaleza y qué es lo que ha querido Dios para la vida del ser humano en la Tierra. Las normas de la vida en la Tierra, las normas espirituales. Entonces, pues eso, no te vayas a buscar muertos al más allá, no andes removiendo el más allá, no andes llamando a las puertas del más allá, así nomás. O sea, ese no es el orden, es como decir, tú si eres un médico, tú pones tu consulta, pones tu cartelito allí, contactas con las autoridades, te sacas el título y con todo legal y en regla dices, soy médico y no te preocupes que ya van a venir los pacientes. Entonces con los muertos es igual. O sea, no tienes que decir, bueno, soy un médico y voy por la calle diciéndole a la gente, oye, ¿quieres que te cure? ¿Tienes algún problema? Hombre, no. Esto es una locura. O sea, no, esto no. Las cosas no funcionan así. Incluso, aunque se tratara de ir a un sitio que está mal, por ejemplo, porque ha habido una masacre allí o porque hay unas memorias horribles, tus guías te lo van a decir. Y todo eso se tiene que hacer con los papeles en regla, es decir, se tiene que hacer con unas normas que se mueven en el plano espiritual. No puedes ir allí, o sea, bueno, claro que puedes, la gente lo hace. La gente que es una inconsciente y una ignorancia y unos ignorantes lo hacen. Es la locura esta de decir, vamos a tal sitio que tiene mala fama, vamos a ver allí si encontramos muertos. ¡Hala, bueno! Pues id y corred. O bueno, o como lo que hice yo hace años que está explicado allí en uno de los vídeos sobre el trance y Miguel,
que publiqué la semana pasada, creo, bueno, yo estaba haciendo el Camino de Santiago y dije, voy a bendecir aquí, voy a liberarlo de cosas y tal. Y yo ni pedí permiso a nadie, o sea, en fin, cuando haces las cosas así, sin el orden, sin la ley de cómo funcionan las cosas, pues bueno, no solamente puedes tener problemas, es que los puedes generar y te vas a generar líos y, bueno, en fin, que no. Es decir, termino. El punto número 3, no llames a muertos, pero sí escucha a quien llegue a tu puerta y te llame. Vale, punto número 4. Este no viene de Anubis, este es el que viene de Los Ángeles. Está desarrollado ampliamente en versos en uno de los capítulos de Ángeles de lo 1. Como es un libro que tiene como 800 páginas, pues no me acuerdo. Tampoco me acuerdo del capítulo, porque son como 400 capítulos. Así que, bueno, disculpadme que por ahorrar tiempo no lo busque, porque no tengo el tomo, no tengo el ejemplar físico. Y entonces, pues si tengo que ir a buscar el archivo del PDF y ponerme a buscar, bueno, que en fin, que no dispongo de ese tiempo. Así que no os puedo dar la cita. Además me da un poco de vergüenza no sé, queda un poco feo citarse a uno mismo, ¿no? Bueno, a los propios libros así con página y tal. Pero bueno, yo lo digo para que se sepa que viene de ahí, si a alguien le interesa, pues allí hay un poquito más. Pero bueno, en resumen, el punto número 4, que me lo dijeron Los Ángeles, es una sola razón hay, desde esta ley de la vida en la tierra y de esta ley, de estas normas espirituales, hay una sola razón para abrir las puertas de los infiernos. Infiernos entendidos como esos planos, dimensiones de sufrimiento del que no se puede salir. Y esta única sola razón que desde, digamos, el mundo sagrado se da para permitir abrir un infierno, para hurgar en el infierno, para abrir un quiste infectado. Esta única sola razón es para liberar almas que estén atrapadas allí. Esto, bueno, Los Ángeles me lo dijeron con una contundencia que tendría que gritar para transmitir eso y no quiero, no sea que algún vecino me oiga y entre el temporal y todo diga, ahora sí que a esta vecina se le fue la olla del todo, que está diciendo de infiernos y de ángeles. Pero lo dijeron con mucha contundencia. ¿Por qué? Porque hay gente que eso, efectivamente se pone a hurgar y a remover temas por razones que no corresponden. El asunto de los infiernos es un asunto de los más serios, graves y peligrosos que hay para las almas implicadas en esos asuntos de liberar almas o de sanar infiernos o de contemplar ciertas cosas. Entonces, no se debe uno meter a investigar, digamos, en el plano espiritual, temas, digamos, infernales, desde su propio yo. Como dirían hoy es la palabra ego, ¿no? Hay que decir ego, que es lo que queda moderno. Desde tu propio ego tú no puedes decidir, bueno, hay aquí un mega infierno, hay aquí un mega quiste, una cosa, yo lo voy a abrir, yo lo voy a resolver. Así, vamos, por tu cara bonita, en plan quijotesco. No se debería. No solo porque es muy arriesgado para ti, sino porque los infiernos tienen una energía corrosiva, venenosa, lesiva, tóxica. Entonces, cuando tú abres eso y empiezas a sacar, a ventilar cosas que están allí, puedes hacer daño a la gente de tu entorno. Excepto si tienes unos guías espirituales que te han pedido previamente, no tu ego, sino que los guías espirituales te han dicho, mira, toca abrir este quiste de pus, toca ventilar esto, porque hay aquí almas atrapadas y hay cosas que deben decirse para el bien de los implicados y de otras personas. Pero si no es así, si no son tus guías que te lo han dicho, que te han dicho, mira, te vamos a dar unas claves, te vamos a dar un permiso, tienes que tocar esto, como digo, puede ser dañino para ti, dañino para los demás. Los guías a veces lo han comparado con cosas medio radioactivas, medio tóxicas, eso, ¿no? Entonces tú no vas allí a un cementerio nuclear a remover cosas así porque sí, no más. Tienes que ir de nuevo con unos permisos, de una manera, pues digamos,
ordenada, con una legalidad, con una historia, ¿no? Y con unos trajes de protección y siguiendo unas medidas de prudencia, de manera que lo que remuevas allí no acabe dañando a la gente que está cerca o a tus relaciones. Porque a veces, por la inconsciencia, por la ignorancia, o a veces, pues eso, por el ego de gente que dice, bueno, yo voy a solucionar esto de tal y cual, se meten a abrir como con bisturí unos temas que salpican de repente a sus relaciones y generan pues toda clase de disturbios en la familia, en las amistades, etcétera. ¿Por qué? Porque ha salido allí disparada una energía que estaba metida y unas almas y unos líos, y luego el ecosistema que tienen a veces los infiernos, hay entidades extraordinariamente peligrosas en muchos sentidos, que están allí pues alimentándose de sufrimientos o de emociones de ira, de resentimiento, de odio, de envidia, de cosas, o sea, o de simplemente, pues, bueno, que no es simple, pero de depresión, de esto, de aquello. Entonces, todo eso puede sentirse removido, puede salir en un momento dado, pues por causa de cosas, de gente que sin conciencia dice, va, venga, a remover esto. Entonces, esto lo digo pues porque en esta lista de reproducción he mencionado a veces el tema de los infiernos, para que quede claro que no estoy recomendando a la gente que se pongan así a la nomás a decir vamos a sanar infiernos. Tengo un libro escrito sobre ello, que entiendo que la gente pues no tiene tiempo a veces de leer y tal, pero quiero decir que es que da para un libro y da para más. Y lo que nunca recomendaría a nadie es que se metiera a lidiar con infiernos desde su propio ego o desde su propia voluntad. Porque, en fin, porque puede ser contraproducente incluso, puedes hacer más mal que bien. Es un tema muy delicado. Yo las veces que se me ha pedido que incida en un infierno, ni siquiera me pasa todos los años, o sea, es de vez en cuando. Y siempre me deja marca, porque siempre te deja una cicatriz, eso es decir, bueno. Y cuando algo de esto se ha hecho mal o alguna cosa, en fin, y cuando he estado a veces he estado en contacto con gente que se ha metido por su propio ego, por su propia voluntad, a remover ciertos temas y a agitarlos y no sé qué, y al final acaba siendo un desastre. O sea, que realmente a veces se producen unas situaciones que dices, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente empieza a discutir, que las relaciones se envenenan, que los proyectos se van al traste, se van por el fregadero. Y a lo mejor es porque están ahí las personas agitando. Alguna persona está agitando infiernos, removiendo cosas. En fin, es hurgar por hurgar. Remover infiernos, si no es, insisto, desde un permiso y desde una petición previa de los guías. Tienen que ser guías especializados, con poder para incidir en estas cosas. En este caso, pues, bueno, yo estoy hablando de Miguel, ¿no? Pero bueno, puede haber otros. Miguel y Anubis. Entonces, si no es así y si no hay esa intención de decir abrimos el infierno porque hay que liberar unas almas, que es lo que normalmente se me pide a mí, es decir, liberar, hay que dar alivio a unas almas, hay que permitirlas desahogarse, que cuenten la historia, no sé qué, sacarlas de allí, darles un descanso. Bueno, pues es que entonces es mejor que no. Y ya está. Es mejor que no. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, esto tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana, pero por ejemplo significa, yo lo he visto aplicado hasta en películas y documentales. O sea, a veces se hacen películas sobre temas que realmente son infernales, es decir, de mucho sufrimiento, de cosas muy horribles que han sucedido. ¿Cómo se distinguen las que mis guías aprobarían de las que no, por así decirlo, las que siguen la ley de las que no? Bueno, cuando una película o un documental se hace con una intención sanadora y cuando tú ves aquello y por horrible que te parezca, te deja pues una pequeña semilla de comprensión, de aumento de conciencia y no te deja sintiendo, oh Dios mío, ¿por qué no morimos todos ya? Porque el mundo es un lugar horrible y pues estoy deprimida y ya, bueno, voy a estar deprimida para siempre. A veces es muy duro lo que se muestra.
en algunas películas o en algunos documentales y es inevitable sentirse deprimido, pero si está hecho con intención sanadora y con, digamos, un arreglo espiritual de fondo, aunque sea de manera inconsciente, esto se va a notar. Se va a notar y te va a dejar ese, no sé, es como un pozo, como una huella, un eco de estar eso unido con la vida y con el cuidado de la vida. No te va a dejar con un pozo de desesperanza total, de decir, bueno, de aquí al abismo y ya está. Entonces, bueno, incluso pues hoy sí se puede decir que hay muchas películas, por ejemplo en el género terror, que son expresión de infiernos reales que están aconteciendo, que han sucedido en la Tierra, pero la mayor parte de ellas se hacen pues hurgar por hurgar, es solo remover por remover y pues para ganar audiencia a base de sustos y de pasar un mal rato. Hay muy pocas películas del género terror o del género infernal que realmente hagan un aporte en el plano de la consciencia. Pero bueno, esto es otro tema, pero lo enlazo porque tiene que ver. ¿Por qué? Pues porque, claro, siguiendo este consejo, pues yo me aparto de ver películas o documentales que solo sean remover por remover, abrir infiernos por abrir infiernos, porque sé que se mueven energías lesivas, energías corrosivas y cosas que luego llegan a tu campo de energía, a tu campo de tu consciencia y no te van a dejar necesariamente mejor. Así que yo soy de esas personas que a veces ve películas de terror o a veces ve documentales horribles, pero solo si siento un llamado de parte de mis guías a decir tienes que ver algo de este tema o tienes que remover tal cosa de tal tema. Entonces sí, o sea, si tengo esa intuición de decir, mira esto, o alguna persona me lo ha recomendado, me ha dicho, ostras, tienes que ver tal cosa, que mira que es muy interesante lo que muestra y tal. Si no, no. Bueno, suficiente por el punto 4, que era una sola razón para abrir los infiernos y es liberar almas. Sanar, liberar almas. Pasemos al punto número 5. El punto número 5 es otro consejo de los dichos de Anubis, que fue bueno, no me voy a enrollar contando mi vida, pero esto me lo dijo una vez. Me lo dijo una vez que cambió mi vida para siempre. Me dijo, haz testamento. Hay que hacer testamento. Vale, la gente me dirá, no, pero si esto ya lo sabemos, hay que hacer testamento. Sí, bueno. Pero la gente piensa, voy a hacer testamento solo cuando piensan que van a morir pronto o cuando tienen muchos bienes. No. Anubis dice, haz testamento ahora, hoy, porque esta noche puedes morir. Es decir, es un ejercicio que él me propuso en una ocasión, hacer un testamento de todas las cosas que yo tenía, que en aquel entonces eran muy pocas, porque me acababa de marchar de la ciudad, vivía en el campo y la verdad es que era pobre. Vivía con lo justo y lo pelado. Pero es igual, él me dijo, pues todo lo que tienes, escribe para quien quieres que quede. Y luego, haz cartas de despedida para tus seres queridos. Eso formaba parte del testamento. Entonces, bueno, voy a contar cómo fue, porque esa fue mi primera vez, pero que Anubis me dio el susto de mi vida, porque además yo pues lo estaba conociendo todavía, era no sé si era el primer o el segundo año que lo estaba escuchando. Vamos, que yo estaba muy verde, era muy novatita, era muy como una niñita. Y él me dijo que es que me iba a morir. O sea, que me iba a morir, que ya está, que fin. Entonces, bueno, haz testamento y tal. Claro, yo me lo creí. O sea, bueno, no es que me engañara, ¿no? Pero sí, pero yo me lo creí porque pues yo era como una niña y si Anubis me decía no, que te voy a venir a buscar, que te vas a morir, haz testamento y escribe cartas de despedida, pues tú piensas, ostras, que me lo está diciendo Anubis, que me voy a morir. Entonces, vale, no sé qué me decía de que luego iba a volver o no sé qué, como si hubiera un renacimiento, pero yo lo interpreté como que podía llegar a morirme. ¿Sabes cómo esta gente que está muerta un tiempo, ¿no? Que está en coma, está en el hospital o que tienen una cosa muy grave, que están muertos un tiempo y luego regresan, o incluso pensé, a lo mejor se refiere a que me voy a reencarnar, porque fue muy serio, fue muy tajante con lo del testamento y las cartas. Me dio el disgusto de mi vida, vamos.
Pero me dijo, mira, deja de pensar en tu cabeza qué significa lo que te estoy diciendo, de qué manera vas a morir y cómo va a ser que te vas a morir. Haz lo que te he dicho. Hazlo como un ejercicio de dejar las cosas preparadas. Y ya luego vas a entender por qué te he dicho que lo hagas. Entonces yo, pues lo hice. ¿Y qué me pasó? Bueno, hacer el testamento no me afectó tanto, pero cuando empecé a escribir cartas para mis seres queridos, escribí una carta para mis padres, escribí una carta para una de mis hermanas, en fin, que empecé a escribir, bueno, y viví la catarsis del siglo, porque, claro, nunca me había puesto en la tesitura de decir voy a escribir una carta, yo qué sé, para despedirme. Era como ponerme en la situación de decir, de repente me muero por la noche y ya no me despierto por la mañana. Voy a dejar una carta de despedida. Bueno, y entonces ahí es que en esas cartas, claro, yo me di cuenta de que no estaba viviendo del todo, porque lo que me salió en esas cartas era un dolor y una tristeza muy grande de me voy a morir ahora y resulta que no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto, no he dicho esto, no he dicho esto, no he dicho esto. O sea, sobre todo me salió un dolor y una tristeza muy grande por no haber llegado a expresar la verdad de mi alma. Llevaba 1 año o 2 con mis guías, por ejemplo, con mi vida espiritual, y digo, ¿cómo me voy a morir y llevarme esto a la tumba? Si no se lo he dicho ni a mis padres lo que me está pasando, si no he hablado con mi hermana de esto y de aquello y de lo de más allá. Entonces, bueno, me di cuenta de una serie de cosas y quedé muy afectada porque me di cuenta de eso, de que no estaba viviendo del todo. Lloré, vamos, lloré un montón. Y Anubis luego me dijo, ¿ves? Mira que es útil, ¿eh? Lo de escribir cartas y tal. Bueno, no te preocupes que sí que te vas a morir y tal. Bueno, vale, no sé, al final yo no me morí físicamente. Sí, no lo sé. Si es que me morí, no me di cuenta. Es decir, pudo ser que yo muriera estando dormida por la noche. Porque hubo unos días que todo, o sea, era decir, te vas a morir. Y realmente tuve una época, bueno, muy revuelta en aquel tiempo. Viví toda una serie de cosas que al día de hoy todavía, o sea, tengo el recuerdo de, bueno, fue una etapa de mi vida muy particular. Está descrita en uno de mis libros, incluso el libro que se llama Santa Materia o La Metamorfosis del Alma, pues hay una parte de, o sea, describo, ¿no? O sea, hablo de todo esto, pero ¿que es posible que yo me llegara a morir de noche? No lo sé. A veces uno se muere y no lo sabe. O sea, puedes morir y revivir al cabo de, yo qué sé, unos instantes. Y en esos instantes, pues vete a saber lo que ha pasado. No lo sabemos. La gente realmente no sabemos todo lo que sucede en nuestra vida, porque de la noche no lo recordamos todo. En todo caso, yo no tuve la conciencia de haberme muerto. Yo esperaba, pues eso, acabar en el hospital o yo qué sé, o una muerte de otro tipo. Eso no sucedió. Pero sí que fue cierto que de aquella no me quedé igual y que después de unos meses de estar en un proceso profundo, yo nunca más fui la misma. Y de hecho, una de las cosas que sucedió es que, claro, como yo había visto de una manera tan gráfica que no había expresado la verdad de mi alma, pues la siguiente etapa ya se inició con una especie de impulso irrefrenable de empezar a comunicar y a escribir, que mis propios guías además incentivaron, mayormente los ángeles. Decir, venga, 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 habla, escribe. Y fue cuando empecé a abrir blogs y todo esto. Pero todo viene de aquello, del momento en el que yo estaba sintiendo, Dios mío, me voy a morir, y escribiendo las cartas y tal. Luego, bueno, resulta que con todos estos años, pues yo, la verdad, no es que haya recibido demasiados beneficios de haberle contado a mis padres pues que estaba escribiendo no sé qué. Cuando publiqué mi primer libro se lo dije a la familia, luego me he arrepentido millones de veces. Pero es igual, o sea, es decir, es la expresión de la propia verdad. Yo creo que si no la hubiera realizado, pues siempre hubiera estado arrepentida, pensando que, mira, no lo dijiste. A veces uno tiene que hacer las cosas porque las tiene que hacer para dar oportunidad y para salir de dudas y para, qué sé yo. Pues porque hay cosas que se tienen que hacer y se tienen que intentar para ver lo que pasa. Y ya está. Forma parte de la propia expresión, además, pues decir ciertas cosas y dejar que los demás tengan su propia reacción con eso.
dejar que los demás vivan sus propios procesos. A partir de cierto punto, claro, si ves que no te beneficia, pues ya te callas y ya está. Y ya se acabó. Hoy, pues bueno, ahora hace tiempo que no escribo cartas de despedida. Pero es que he dejado tanto material escrito, en fin, y ya hablo mucho más. O sea, hablo incluso de más. O sea, yo cuando dejo WhatsApps a mi hermano o a mi hermana, pues ya tienen ahí un testamento. Es decir, yo desde entonces, la verdad es que no me callo tanto. Bueno, en fin. Pero bueno, dejo esto aquí porque hacer testamento es un ejercicio que yo les recomiendo a todo el mundo, lo mismo que escribir cartas de despedida, porque además te acerca a la conciencia de que realmente no sabemos cuándo vamos a morir y esta misma noche podría ser que te murieras. ¿Lo has pensado? Bueno, pues piénsalo. Porque mira, Anubis es el aguafiestas number one. En una época de la demás, que todo esto de la espiritualidad alternativa, lo que más se repite es la muerte no existe, la muerte no existe, la muerte no existe. Anubis siempre dice, la muerte existe, te vas a morir, prepara tu propia muerte. En fin, esa soy yo y ese es él. Y esto nos lleva al punto número 6. El punto número 6 es uno de los dichos de Anubis, que me lo dijo pues hace unos años, me dejó cao, y además lo dijo descojonándose, porque es bueno, tiene mucho sentido del humor Anubis cuando quiere, y me dijo, lo ideal es cavar tu propia tumba. Ese es el punto número 6. El consejo número 6 es cavar tu propia tumba, que es como, bueno, un chiste, ¿no? Porque ese dicho aparece es una frase, un refrán, una cosa, ¿no? Aquí en España se dice, esta persona está cavando su propia tumba. Y se dice siempre como algo negativo, como algo que no hay que hacer. Bueno, pues Anubis le da la vuelta a la tortilla y te dice, no, es lo que tienes que hacer, si es que es lo ideal. Lo ideal es preparar tu propia tumba. Es decir, lo ideal que es cavar tu propia tumba significa que tú tienes que ser consciente de que te vas a morir y entonces mentalmente tienes que ir pensando cómo va a ser el asunto de llevarte hacia la tierra. Cavar tu propia tumba son muchas cosas. No es solo que si piensas que si te compras una parcela en el cementerio, no. Es tomar conciencia de que te vas a morir y ver a ver la manera de morirte del mejor modo, del modo más consciente posible, vamos a decir. Cavar tu propia tumba puede llegar, en algunos casos extremos, a preparar u orquestar las circunstancias de tu muerte. O sea, no suicidio, no me refiero a un suicidio, sino decir, bueno, yo me preparo, cuando pasen tales y cuales cosas, pues haré tales y cuales otras. O si pasa esto y aquello, haré tales y cuales... Bueno, en fin, cavar tu propia tumba es dejar listas las cosas para que si te caes, te desplomas en el suelo, pues ya está. La cosa está preparada porque siempre pensaste que te podías morir en cualquier momento y ya está. A lo mejor incluso llega un momento, como es el mío, que dices, bueno, te das cuenta de que es tan difícil sujetar tantos temas que dices, bueno, es igual. Si me muero esta noche, mi casa está manga por hombro y todo está de aquella manera, ya me da igual. O sea, porque cavar mi propia tumba, en este caso, pues significa que, bueno, que estoy más o menos conforme con la vida que llevo y que ya no me altera demasiado la idea de que me puedo morir de repente. Cavar mi propia tumba, en mi caso, pues también ha significado ser consciente, pues, de que allí donde estás viviendo es donde probablemente te vayas a morir. Entonces, mira a ver cómo, pues, si te gusta, ¿no?, la idea de morirte en la tierra en la que estás, cómo te deja esto, o sea, qué efectos te produce. Y yo un día me di cuenta que dije, mira, si un día me voy de paseo y me voy por ahí, por estos caminos de Dios, y me quedo por ahí tirada, y se me comen los bichos o me encuentran al cabo de una semana, pues no me importa. Es un buen sitio para morir. Eso también es cavar la propia tumba. En fin, cavar la propia tumba, yo todavía no me he acabado ese dicho, es extenso, es decir, significa muchas cosas desde el punto de vista anubísico, pero vamos, básicamente tiene que ver con ir a la muerte con las botas puestas, la mirada alta, con ánimo y decisión y la conciencia lo más plena posible, como los valientes. Eso es cavar la propia tumba. Bueno,
Y finalmente, pasamos al punto 7. El punto 7 tiene que ver con el sentido del humor, que esto es algo muy anubístico también. Y el punto 7 es el punto guasa. El punto guasa es una cosa de la que me habló Anubis y que nunca he sabido describir del todo. Es que no le he dedicado tiempo. No he tenido tiempo de hablar del punto guasa demasiado. El punto guasa es como, bueno, Anubis empezó a hacer metáforas con cuando vas a hacer panes y pasteles. Y dices, bueno, tú para hacer un pan que sea comible, un pastelito, un bizcocho y tal, pues tiene que tener un poquito de esponjosidad, ¿no? Como aire, ¿no? O sea, no hagas algo tan denso que no haya, vamos, no haya quien le hinque el diente porque aquello es tan denso que no se puede ni tragar. Entonces, el punto guasa es el sentido del humor que hace que las cosas se esponjen, se aligeren y que la masa suba. Es una metáfora. El punto guasa eleva el alma. Esto es lo que Anubis me venía diciendo y me ha hablado pues varias veces, ¿no? De que ponerle sentido del humor a las cosas pues puede ser a veces lo que marque la diferencia entre dejarte hundido como una piedra en la gravedad más absoluta de temas horribles e infernales en los que me encuentre metida, o elevarme. Elevarme, pues porque el sentido del humor es como el aire que tiene el corcho, por ejemplo, ¿no? O sea, es madera, pero tiene como burbujas de aire y te permite elevarte un poco. No tengas tanto sentido del humor que te vuelvas superficial, porque entonces no hacemos nada y no. Hay que saber lidiar con los temas graves y los temas serios, pero ponle un poquito de punto guasa, porque si no aquí nos morimos todos, nos hundimos como piedras en una cima de un abismo y ya no levantamos cabeza jamás. Entonces, ¿cómo le pone uno el punto guasa? Bueno, el punto guasa a veces te acaba saliendo, el propio Anubis a mí me lo ha contagiado, pero hay muchos otros seres del mundo sagrado que tienen que ver con lo funerario que tienen ese punto guasa, ese sentido del humor, y viene a ser como una mirada en perspectiva, una mirada trascendida. No es sentido del humor cruel, no es sentido del humor que haga burla o humillación o una cosa destructiva, es un sentido del humor del que está más allá, literalmente más allá. Es el sentido del humor del que ha visto muchas cosas y bueno, ya le encuentra la gracia hasta las situaciones más, en fin. Entonces, bueno, no sé cómo se va a tomar la gente esto del punto guasa, pero el punto guasa es eso, es como en pastelería cuando hay que encontrar el punto de algo, ¿no? Es decir, bueno, si no le pones ese punto, eso es una sosada o eso es horrible, eso es incomible. Entonces, pues cuando te dedicas a asuntos de muertos y de funerarios y de entierros y de no sé qué y de infiernos, o le pones punto guasa a las cosas o tu vida se convierte literalmente en un infierno o en una cosa, en fin, que no hay quien se coma la vida. No puedo decir mucho más del punto guasa. Tal vez decir el punto guasa ya es un modo de hacer guasa. Bueno, pues ahí está. En fin, todo esto, estos 7 consejos de oro, se resumen básicamente en que hay que aprender a finalizar las cosas. Hay que aprender a morirse del todo, como diría Anubis. Hay que aprender a tomar conciencia de que es bueno finalizar, de que es bueno terminar y entonces tratar de terminar las cosas como cuando uno pues termina una obra, como cuando uno, pues si tú fueras guionista de una película, pues saber darle un final. En fin, si has hecho costura o labores de coser, pues saber rematar los hilos, saber terminar. Entonces en los procesos internos, en la vida espiritual, pues sucede a veces igual. A veces pues tú no decides el final de las cosas, de repente se te presentan situaciones inesperadas, conflictos, crisis y se terminan cosas en tu vida, entonces aprende a darles el final, no te resistas, es decir, asume la muerte básicamente, asume la muerte. Asume la muerte, pero ponle ese punto de mirada trascendida, ese sentido del humor que tampoco es, en fin, esa ligereza de ánimo que tal vez solo los sabios iluminados tienen y que, bueno, que a lo mejor es difícil de alcanzar para las personas que estamos empezando,
pero cuando sabes que eso existe y tienes ese referente, pues te permites ir en esa dirección, y cuando te sale ese sentido del humor, no te parece que esté mal, no luchas contra él y te dejas guiar. Te dejas guiar porque pues has visto el resplandor o el relumbre de un maestro espiritual que está en el más allá y que ves que sonríe y que te dice, vale, sí, todo esto es terrible, todo esto es tremendo, todo esto es trágico, pero bueno, no te preocupes, que hay un más allá y que esto va a tener una trascendencia, y bueno, que es capaz de hacer un chiste en el momento mismo de la muerte, en las situaciones más escatológicas que te puedas imaginar. Y bueno, pues este es el final de la serie Ayudar a los muertos, aunque bueno, es posible que hable más del tema, pero a lo mejor pues ya no dentro de esta serie, o sea, no siguiendo, digamos, una lista de reproducción, o bueno, porque la serie, pues eso, era un intensivo del mes de noviembre y se termina aquí. Como pues cuando uno tiene que terminar un libro y dice, pues hasta aquí llegamos y ya está.